Hola clase, primer vídeo que os grabo, queridos, a ver si os es de utilidad. Este vídeo corresponde en el libro al tema 8. No me invento nada que no salga en el libro. Eso sí, he añadido algunas cosas. Como siempre os digo, podéis estudiar de donde queráis. Ahora, tened en cuenta, pues esto que estoy diciendo, que las sesiones que hemos tenido en el colegio, los apuntes que habéis cogido y este vídeo tiene más contenido, tiene alguna cosa que no sale en el libro. Así que bueno, está en vuestra mano, combinad estas opciones como queráis, teniendo siempre en cuenta esto. Bueno, tema 8. Hablamos de literatura culta y literatura popular. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo? Que creo que me va a quedar un poco largo, pero prefiero tenerlo todo junto para que no os andéis perdiendo por el internet. Hablaremos en primer lugar de literatura de tradición y algunos géneros. Después pasaremos a hablar de la literatura popular y por último, de manera hiper breve, trataremos la literatura culta. ¿A qué denominamos tradición? Tradición es el conjunto de costumbres que tiene un pueblo. Cuando digo un pueblo, no digo un pueblo, mi pueblo al donde me voy en verano, sino un grupo de gente, ¿vale? Más o menos. Y también, además de ese conjunto de costumbres, tenemos las expresiones artísticas de este pueblo. Las expresiones artísticas nos referimos al arte. El arte muchas veces lo entendemos como los cuadros, las esculturas y, no sé, la fotografía si queréis o la música, pero aquí tenemos que englobar también a la literatura, porque esas expresiones artísticas que se hacen por medio del uso de la palabra no es ni más ni menos que la literatura, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos de estas tradiciones orales es que se transmiten de manera hablada, no escrita, son las canciones populares, las historias, las leyendas, los refranes, las adivinanzas. Esto es lo que hablamos en clase. ¿Puedo yo coger un libro de refranes y ponerme a leer? Por supuesto. Pero lo habitual es que los refranes se transmitan de manera oral, de manera hablada, y que repitamos esos que vamos escuchando por casa de nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos. Igual que las nanas. Yo no me he leído nunca un libro de nanas, pero yo me sé las nanas, me sé algunas nanas, porque las he oído, porque me las han cantado o he estado cerca de gente que las ha cantado. Las obras literarias, cuando hablamos de literatura, de ese arte que se hace mediante el uso de la palabra, son precisamente pues eso, de las creaciones artísticas que se hacen escribiendo. ¿Hay más cosas que se hacen escribiendo que no son literatura? Por supuesto. La lista de la compra, el mismo ejemplo que os pongo siempre. La lista de la compra se hace con palabras, pero eso no es una obra de arte, es otra cosa. Son palabras que nos ayudan a no olvidarnos el cartón de leche. Pero la literatura es esa disciplina, ¿no? Eso que hacemos por el que utilizando la palabra queremos conmover, queremos causar unas sensaciones, queremos que la persona que lo esté leyendo sienta algo. Busca crear emociones en los lectores y a menudo, muchas veces, utiliza lo que es el lenguaje figurado, lenguaje que no es real. ¿Por qué os pongo un corazón? Esto lo hablamos también en clase. Porque cuando a veces decimos se me rompió el corazón, no decimos literalmente que el corazón se partió en 1000 pedazos. Es un lenguaje figurado para expresar que en ese momento nos sentimos mal. Eso es un lenguaje figurado. Si fuera lenguaje real, el músculo del corazón se rompería, pero no sucede, ¿vale? ¿Cómo pueden escribirse las obras literarias? Pues principalmente podemos hacer esta distinción. Las que se escriben en verso, esas que tienen una métrica determinada, que van contando las sílabas y que al final riman, los poemas, por ejemplo, y las que se escriben en prosa, con un lenguaje mucho más natural y sobre todo sin tanta reflexión a la hora de meter las sílabas, los cuartetos, las octavillas y las rimas. Simplemente pues como hablamos, teniendo más atención, pero con un estilo mucho más natural y más libre. Cuando hablamos de literatura popular, tenemos que tener en cuenta tres conceptos fundamentales. El primero, que la literatura popular no tiene un autor que nosotros conozcamos. Por lo tanto, decimos que las obras son anónimas. No conocemos al autor, no lo recordamos, esto no quiere decir que no tenga, pero bueno, no lo conocemos. Se transmiten de generación en generación. El mismo ejemplo que con las nanas. Mi madre me cantaba nanas, mi abuela se las cantaba a mi madre, se van transmitiendo de manera oral. Y, tercer concepto que hay que tener claro, como se transmiten de manera oral, a veces pueden sufrir modificaciones. Pensad en alguna historia, algún viaje que le hayáis contado a alguien. Seguramente, si se lo habéis contado a varias personas,
no habéis hecho el mismo relato palabra por palabra con uno y con otro. Habéis modificado el orden, os habéis dejado de contar algo, como echáis mano de la memoria si os olvidan cosas, porque la transmisión oral es así, siempre es diferente. Entonces, por ese motivo, las historias que se transmiten de manera oral sufren modificaciones. Por lo general, estas obras que pertenecen a la literatura popular son breves. Tampoco vas a estar hablando 15 horas, es un relatillo breve. Pueden estar en prosa o en verso, y si están en verso normalmente están acompañadas de música. Ponemos como ejemplo las canciones de trabajo, pues por ejemplo antiguamente cuando la gente iba a segar o trabajaba en el campo también cantaba, para hacerlo un poco más ameno, ¿no? Las canciones que cantamos de fiesta, los villancicos. Los villancicos son un muy buen ejemplo de literatura popular en verso y con música. Las nanas, los romances, bueno, todo esto. La estructura es, pues, repetitiva, porque no hay nada más fácil para aprenderte una canción que se repita mucho. Estas obras se han ido poco a poco recogiendo por escrito. Tenemos claro que empiezan transmitiéndose de manera oral, pero en algún momento alguien decide que es, bueno, pues el momento de escribirlas. Y es el caso, por ejemplo, de los hermanos Grimm, que son daneses y que en el siglo XIX recopilaron los cuentos populares de la zona en la que vivían y que habían ido escuchando durante toda su infancia y juventud. Por ejemplo, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Rapunzel. Son cuentos populares que mucha gente cree que son de los hermanos Grimm, que ellos los escribieron, pero ellos simplemente los recopilaron y los publicaron, pero son populares. Algunos géneros de la literatura popular que tenemos que conocer son los romances, las leyendas, los cuentos y los mitos. 4. El más complicado es el cuento, porque también veremos algunos subgéneros, pero estos 4, suficiente. El romance. El romance, nos acordamos, no tiene automáticamente que tratar de amor. El romance es un tipo de poema, ¿vale? Es un tipo de poema concreto que se hace popular en la Edad Media, pero que no solamente lo encontramos en ese periodo histórico, sino que más recientemente, a principios del siglo XX, tenemos un ejemplo que es el Romancero Gitano, una de las grandes obras de la literatura en español, de Federico García Lorca, y todavía más actualmente tenemos a una cantante como es Rosalía, que vale que son canciones y es música, pero en realidad El mal querer es un romancero, es una recopilación de romances. Aquí vamos a cantar. Bueno, romance hecho. Por otro lado, la leyenda. La leyenda es un hecho concreto que te lo han contado utilizando elementos mágicos y te lo intentan hacer pasar por histórico, ¿vale? Nos acordamos siempre de la leyenda, por ejemplo, de San Jorge o la leyenda del rey Arturo, que es un hecho histórico concreto que con toda probabilidad sucedió, pero esos elementos mágicos que le ponen para adornarlo es lo que lo convierte en una leyenda. Acordaos siempre del episodio de la espada del rey Arturo, que eso también lo vimos. ¿Hubo un rey que se llamaba Arturo en la Gran Bretaña medieval? Sí, probablemente. Bastante probablemente. ¿Tuvo que sacar una espada del lago para coronarse rey porque era algo que podía hacerlo? Hombre, pues eso ya nos cuesta un poco más creer. Con respecto al cuento, que es el siguiente género del que vamos a hablar, tenemos que saber que los cuentos son narraciones también breves y que, como la leyenda, incluyen aspectos maravillosos, fantásticos y reales. Lo que pasa es que los cuentos no te los quieren hacer pasar por verdad. Es decir, tú te tragas que el lobo habla en el Caperucita, ¿no? Pues le pregunta cosas y ya está. Los lobos no hablan. Pero tú, como estás escuchando o leyendo un cuento, te lo crees y ya está. Pero no crees que es algo histórico, no crees que es algo que ha sucedido de verdad. Los cuentos son un género que puede tener autor o puede no tenerlo. Recordad que si tiene autor, tenemos que hablar entonces de literatura culta. Dentro de los cuentos tenemos varios subgéneros, ¿vale? El primero del que vamos a hablar es el cuento maravilloso. Lo que le sucede al cuento maravilloso es que se sitúan en lugares y tiempos que son poco concretos. Érase una vez en un reino muy lejano. Hombre, pues no es lo mismo que decir Zaragoza, 27 de enero de 2021. Es un poco menos concreto. Aparecen personajes fabulosos, hadas, brujas, duendes. Shrek es el ejemplo que os pongo siempre. Utilizan objetos mágicos, pues por ejemplo en La Bella Durmiente hay una rueca.
Yo no he visto a nadie que se pinche con una rueca y se quede dormida 100 años. Pues mira, es un elemento fantástico. Y también tratan situaciones sobrenaturales. Pues hay metamorfosis, hay apariciones, hay, no lo sé, fantasmas, sueños. Hay cosas, digamos, mágicas. Cuando hablamos de los cuentos realistas es todo lo contrario. Si en los anteriores teníamos lugares y tiempos sin concretar, aquí tenemos lugares concretos y que se parecen mucho a la realidad. Incluso pueden estar fechados y situados dentro de la misma obra. Los personajes pertenecen a una clase social humilde, son pobres, y las situaciones que les pasan son bastante reconocibles por parte de los lectores. Es decir, ninguno de vosotros, lo lamento, es un caballero andante. Pero a lo mejor hay algunas situaciones de algún cuento realista que os pueden resultar mucho más familiares. Cuando hablamos de cuentos apólogos, que es la siguiente clasificación que hacemos, nos referimos a todos esos cuentos que al final tienen una enseñanza a la que llamamos moraleja. ¿Cuál es la diferencia con las fábulas? Que es el siguiente. Pues que en los apólogos los personajes no tienen por qué ser animales. Simplemente son humanos y el autor, porque tiene un autor conocido, pretenden pues enseñarnos algo. Pero, importantísimo, no son fábulas. Las fábulas están protagonizadas por animales y los animales tienen costumbres humanas y hablan y hacen todas estas cosas y al final hay una moraleja. Vale, pero esa es la diferencia. De las fábulas también tenéis que saber que pese a que es un tipo de obra que se pone de moda durante el siglo XVIII, coge un poco de auge, ¿no? Por autores en España como por ejemplo Tomás de Iriarte o Félix María de Samaniego, estos autores a su vez se inspiran en autores de la antigua Grecia como por ejemplo Esopo, que me dijisteis que lo conocíais. Esto es una fábula. Y por último, o casi último, sí, por último, tenemos que hablar de los mitos, es decir, la mitología. A mí ya sabéis que me gusta explicar o definir la mitología como todo aquello que utilizaban las personas que vivían en la antigüedad para explicar lo que ahora explicamos con ciencia. ¿Vale? Si nos ponemos un poco más técnicos, es un texto narrativo tradicional, hasta aquí todo bien, que trata de explicar aspectos de la naturaleza y del ser humano a través de personajes, que normalmente son pues dioses, semidioses, héroes, monstruos, ¿vale? Lo que ahora explicamos con ciencia, en la antigüedad lo explicaban mediante historias en las que había unos protagonistas que ahora sabemos que no existen. Bueno, y con respecto al último bloque, que es la literatura culta, tenemos que tener muy clara la distinción con la literatura popular, y la distinción principal es que la literatura culta conocemos al autor. Se elabora por escrito y que tiene un autor conocido. La anterior, la popular, se transmitía de manera oral y no sabíamos quién era el autor. Hay una diferencia. También tenemos que razonar un poco que si la literatura culta normalmente está escrita, algo que está escrito no sufre tantas modificaciones, o directamente no sufre modificaciones. Es el ejemplo que os puse con Harry Potter. Cuando yo me compré Harry Potter con 13 años, si ahora voy a la librería y me compro el mismo tomo, las palabras son las mismas, no se modifica. Ahora, si yo voy a mi madre ahora y le pregunto que me cuente el cuento de los 3 cerditos, me lo va a contar de una manera seguramente muy diferente a como me lo contaba cuando yo era pequeña. Porque si tienes que echar mano de la memoria, cambias cosas. La literatura escrita, primero, se difundió mediante copias manuscritas. Os conté esto, que durante, por ejemplo, la Edad Media, los monjes se dedicaban a copiar libros en los monasterios. Una vez que en el siglo XVI se inventa la imprenta, este proceso de copia de libros, de impresión de libros, se acelera bastante y entonces permite difundir estos libros de una manera mucho más rápida y más barata. La literatura escrita, además, tenemos que tener en cuenta que tiene un lenguaje mucho más elaborado y más planificado. No es una transcripción sin más de algo que yo vaya hablando que lo pongo por escrito. No, tiene detrás una reflexión de qué palabra utilizo, de cómo cuento yo esto, de este personaje cómo va a ser. Es algo mucho más reposado y mucho más planificado que todo lo que tiene que ver con la literatura popular, que a lo mejor es simplemente a veces improvisado. Bueno, hasta aquí el tema 8. Nos quedará por ver el siguiente. Espero que os sea de muchísima utilidad. Y oye, pues si tenéis dudas, ya sabéis dónde estoy.